Hola, muy buenas tardes. Ya comenzamos a conectarnos en este día viernes, amén, día en donde la iglesia del Señor adoramos el nombre de nuestro amado Dios, amén. Hoy es culto de familias, un culto de bendición para nuestras familias, amén. Si hay algo que Dios ama, esa es la familia, y le dedicamos un tiempo, se merecen las familias, amén, del reino, se merecen las familias de esta tierra un tiempo especial para buscar la presencia del Señor y buscar la bendición de nuestro amado Dios. Amén. Mientras nos conectamos, mientras nos saludamos, mientras nos damos la bienvenida, ¿verdad? Alabamos al Señor. Declaramos que nuestro Dios es maravilloso y que queremos entrar en esta tarde, amén, en estos ríos de agua viva, en estos ríos de bendición en medio de su presencia. Exaltemos su nombre, amén, con júbilo y alegría en esta tarde hermosa. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen alegría en esta tarde? Amén. Vamos, exprese sus sentimientos. Amén. Salude, bendiga, diga: aquí estoy, muy buenos días, muy buenas tardes. Ya esta tarde de día viernes. Amén. Estamos alegres porque las cuarentenas ya comienzan a apartarse de nosotros y podemos tener un poquito más de libertad. Adoremos en la libertad que el Señor nos bendice. Amén. Así es, hay vida y hay gozo, hay alegría en el río de Dios. Amén. El río de Dios es la presencia del Señor que fluye desde los cielos hasta tu vida, hasta tu hogar, hasta el centro de tu familia. Aun cuando hoy día veas quizás un poco de conflicto, cree en el Señor, vas a ver victorias. Aleluya, sí, Señor. Qué gana de estar junto a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amén, allá en la casa del Señor, ¿cierto? Alabando, exaltando, adorando al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con alegría, con júbilo, amén. ¿Sabes lo que es júbilo? Júbilo es más que alegría, es como un contentamiento profundo del alma, del espíritu, amén, que los hijos de Dios podemos tener aun cuando podamos estar enfrentando adversidades, amén. Eso es alabar al Señor con júbilo. Con júbilo también quiere decir que le adoramos con fe, amén. Así que bien, damos las gracias al Señor. Bendigo a todos mis hermanos. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Que ya se están conectando. Veo por ahí conectados a nuestra pastora Elizabeth, veo conectada a nuestra hermana Normita, un abrazo, bendiciones. Veo por ahí a nuestra hermana Ana, veo por ahí a nuestra hermana Scarlett. ¿Quién más está por ahí? Nuestra hermana Verónica. ¿Quién más está por ahí? Nuestro hermano Sergio. ¿Quién más veo por aquí? A ver, háganse presente para saludarles, amén. Digan: aquí estoy, pastor, no se olvide de mí, amén. Dígame, hábleme nomás. ¿Quién más está por ahí?
mi hermana Cecilia, mi hermano Jorge, que el Señor les bendiga, amén. Un abrazo también para Madeleine junto a Normita, allá, ¿cierto? Sean todos muy bendecidos. Mi hermana Rosita Soto, un cariñoso saludo, hija. Un abrazo para Richard. Si no ha llegado aún, apenas llegue, le envía nuestros cariños, nuestras bendiciones. Amén. A cada uno de ustedes. Sean todos muy bienvenidos, muy bendecidos en esta tarde. A todos los que ya se están conectando, a los que están saludando. Amén. A la iglesia del Señor, a la familia de Dios. Hoy es día de bendición para la familia. Amén. Si usted está bendecido, si usted está bendecida, dele la gloria a Dios, dele las gracias al Señor. Amén. Y si todavía le falta un poquito para sentirse bendecido, entonces quizás este es el día en donde vas a encontrar algo fresco de parte del Señor para tu corazón. La alabanza que suena de fondo dice: inúndanos, Señor. Amén. ¿Cuánto pueden decir conmigo, con todo su corazón? Señor, inúndanos en esta tarde. Inúndanos de tu palabra. Inúndanos, Señor, de tu gloriosa presencia. Inúndanos, Señor, de tu bendición. Líbranos del mal e inúndanos, Señor, de ese calor de hogar, de ese calor de la familia de la fe, de esa familia espiritual, Señor, que es toda tu iglesia, el Israel de Dios. En el nombre de Jesús, te invito a adorar al Señor, amén, y preparar ya nuestro espíritu para pasar a la palabra que el Señor nos va a ministrar en esta tarde. Señor, te pedimos en esta hora que nos inundes de tu Dios, de tu presencia, que nos inundes, Señor, hoy de tu amor, de tu abrigo, de tu abrazo, Señor. Bendice a tus familias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas, Padre. Sí, Señor, que en esta tarde, Señor, rebosen las copas llenas de tu gloria, llenas de tu amor, llenas de tu presencia. Oh sí, Señor, de usted, amado Señor. Queremos más de usted, Señor. Queremos más de su presencia. Queremos más. Vamos, dígalo allí donde usted esté. Desde el lugar donde usted se encuentre, en la ciudad donde usted se encuentre, dígale: Señor, queremos más. Queremos más de su presencia. Queremos más, Señor, de esa su gracia, Señor, maravillosa. Señor, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos, bendice, Señor, nuestros matrimonios. Llénalos, Dios, de tu presencia. En el nombre de Jesús. Que en este día, Señor, seamos inundados, seamos bendecidos, amado Señor, por tu gran cariño, por tu gran amor, por tu calor, Señor, por tu fuego abrasador, en el nombre de Jesús. Señor, reprendemos toda tiniebla, reprendemos, Señor, en esta hora
todo obstáculo, Dios amado. Y declaramos, Señor, que usted ya está aquí en medio de nosotros para hablarnos, Señor, para ministrarnos, para bendecirnos como nuestro Dios y como nuestro Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén al Señor. Sacia mi ser, tu palabra es mi alimento. Ven, inúndanos, queremos más de ti, oh Dios, tu gloria derrama. Amén, así, Señor, así será, Padre. Derrama de tu gloria. Derrama de tu gloria hoy, en esta tarde, Señor. Así es, iglesia amada. Estamos listos ya para recibir la palabra de Dios. Hoy es un día de bendición para las familias. Amén, es un día de impartición espiritual. Y cuando me refiero a impartición, no es solamente el hecho de que yo como pastor haya preparado una palabra, no, sino que es una impartición espiritual, es una impartición de una unción espiritual de bendición. Amén, para las familias. Así que recíbalo en el nombre del Señor, recíbalo en este día, reciba la bendición, abra las puertas de su hogar, abra las puertas de su familia hoy día. Usted que está allí escuchando, usted que está allí recibiendo, usted es ese atalaya, ese instrumento en las manos del Señor para recibir la bendición que el Señor quiera enviar a través de su siervo para su vida, en el nombre del Señor. Amén. Amén, gracias Jesús, gracias Señor. Les bendecimos, amén, junto a nuestra amada pastora Elizabeth, en esta tarde ya de día viernes, en donde para muchas comunas de la octava región se termina la cuarentena y ahí comenzamos con el proceso, ¿cierto?, en la etapa número 2, ya a partir del día lunes. Va a haber un poco más de libertad, muchos para poder volver a sus trabajos, otros para poder hacer una vida un poco más cotidiana, más llevadera, ¿verdad? No con tanta restricción. En fin, el consejo para la familia, para los padres y para los hijos es que seamos precavidos, seamos responsables, que no nos descuidemos, que no creamos que esto terminó, porque en ningún caso ha terminado. Todavía estamos peleando la batalla, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir reprendiendo toda tiniebla, tenemos que seguir clamando al Señor para que esta situación tan difícil que nos aqueja a todo el mundo, ¿verdad?, pronto se termine, pero de una manera definitiva. Amén, así que a cuidarse, mis amados hermanos, y a cuidar a la familia con todo cariño y con toda responsabilidad. Amén. Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta tarde de viernes. No sé si usted alguna vez ha escuchado hablar este término, amén, que dice de familias con carácter. Amén. ¿Ha escuchado alguna vez usted decir esto? ¿Hay familias con carácter? ¿Serán familias con un buen carácter o con un mal carácter? Bueno, lo vamos a ir descubriendo, ¿cierto?, en el camino, pero la idea es que podamos entender. Hoy día el mensaje tiene que ver mucho con en esta tarde con el carácter. Amén. El carácter de una familia de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Levante su mano al cielo. Amén. Y diga conmigo, mi familia, diga conmigo, audiblemente, que lo escuche el Señor en el cielo. Amén. Mi familia es una familia de Dios. No importa si todavía no ha llegado a la iglesia, no importa si anda rebelde, pero usted tiene que declararlo en el nombre de Jesús. Mi familia es una familia de Dios. Mi matrimonio es un matrimonio de Dios. Mis padres son padres de Dios. Mis hijos son hijos de Dios. Mis hermanos son hijos de Dios. Amén. Mi familia es una familia de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. ¿Cuánto bendicen su nombre en esta tarde tan maravillosa? Amén. Ahora, como familias de Dios tenemos que cuidarnos. ¿Por qué?
Porque así como hay en este momento un virus mortal, ¿verdad? Que algunos creen, otros no creen, lo cierto es que está y afecta a millares de familias en todo el mundo, también afecta a muchas familias de la Iglesia del Señor. Amén. Y aquí no nos vamos a poner religiosos, quién es más espiritual, quién es menos espiritual, quién es más ungido, quién es menos ungido. Esta cosa es y es. ¿Y por qué es? Porque tenemos un enemigo, porque tenemos a un enemigo, ¿cierto?, que es muy conocido para todos los cristianos, para todos los creyentes, para todos los conocedores de la palabra de Dios, ¿cierto?, que es el enemigo de Dios. Amén. Y que, mire, tiene nombre: Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el enemigo de Dios por excelencia, el enemigo de la iglesia, el enemigo de los hijos del Señor. Amén. Y tenemos que cuidarnos de nuestros enemigos, porque nuestros enemigos, lo más probable que quieran llevarnos cautivos o quizás destruirnos, robarnos, amén, nuestras riquezas. Y cuando hablo de riqueza no hablo de dinero, también puede ser dinero, si usted tiene dinero, gloria a Dios, amén, pero también hablo de la riqueza más importante de todas ellas, que es en nuestra fe, son nuestros hogares, son nuestras familias, amén. Son aquellos seres a quienes amamos, pueden ser nuestros amigos, nuestros hermanos, no sé, nuestros novios, nuestros pololas, nuestros matrimonios, nuestros esposos, nuestros padres. Amén. Tenemos que defender. ¿Cuántos hijos hoy están dispuestos a defender a sus padres? ¿Cuántos padres, cierto? Más fácil esta pregunta: ¿cuántos padres están dispuestos a defender a sus hijos? ¿Verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de nuestro enemigo. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón, el Señor Jesús está hablando acá, y dice que el ladrón no viene sino para robar, para matar y destruir. Amén. Pero el Señor dice luego: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos tienen vida? ¿Y cuántos han logrado tener una vida abundante? Esa abundancia que promete el Señor en su palabra, esa abundancia de la cual Él mismo habló de sus propios labios. Amén. Y le habló a su pueblo, le habló a sus discípulos. Amén. Yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia, no vida en escasez. No que un día estés bien y el otro día estés mal. No que un día estés alegre y otro día estés, amén, triste. No que una parte de tu hogar me conozca, sino que toda tu familia venga a esta vida abundante, esta vida eterna que yo les entrego a ustedes. Amén. Así también dice la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 8, dice: y el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué significa que sea del diablo? Significa que es dominado por el diablo o influenciado por el diablo. ¿Cuántos alguna vez han sido dominados por el reino de las tinieblas? Amén. O influenciados por el reino de las tinieblas. Lo cierto es que todo el tiempo, ¿cierto?, estamos siendo bombardeados, todo el tiempo estamos siendo atacados. ¿Para qué? Porque el reino de las tinieblas, Satanás, el diablo y sus huestes de maldad siempre quieren impactar nuestras vidas, influenciar nuestras vidas con su maldad, con el pecado. ¿Y por dónde, pastor? ¿Cómo nos influencia Satanás, el diablo? Por todos lados. Amén. Por las malas noticias, por las malas amistades, por los malos consejos, por los errores, ¿verdad? En fin, hay un sinnúmero de cosas, de actitudes, ¿cierto?, que podríamos enumerar y encontrar estos ataques del enemigo. Pero dice primera de Juan 3:8 que el que practica el pecado, no el que es atacado por el pecado, sino que el que se queda con el pecado y lo practica, dice aquí, ese es del diablo, dice el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio, dice su palabra aquí, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué interesante lo que dice esta palabra, porque religiosamente o quizás mal enseñado, por muchos años el pueblo de Dios ha pensado de que el Hijo de Dios, al cual hace referencia el apóstol San Juan, es Jesucristo. Y sin duda que sí,
Jesucristo es el Hijo de Dios quien apareció en el mundo para deshacer las obras del diablo, pero no es el único Hijo de Dios. Cada uno de nosotros, usted es una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, amén. Todos aquí, toda la iglesia somos hijos de Dios y somos hijos de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. Y esto habla de tomar autoridad, habla de ser parte de algo maravilloso que se llama y se conoce como la familia de Dios. Amén. Dice la palabra que todos nosotros somos coherederos del reino, coherederos en Cristo Jesús. Él como nuestro hermano mayor, Él como el primero de todos, las primicias de entre todos nosotros, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Es a través de Él que llegamos al Padre, es por medio de la fe en su nombre y en su obra y en su palabra, ¿verdad? Que cada uno de nosotros somos constituidos hijos, hijas del Señor. ¿Para qué? ¿Para abanicarnos en un reino que todavía no llegamos a ese momento? No, es para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Cuántos se atreven a deshacer las obras del diablo? ¿Te atreves tú a deshacer las obras del diablo? Amén. Tienes que levantarte en fe. Tienes que creer a su palabra. Amén. Y tienes que no dejar que Satanás te influencie más de la cuenta, ¿verdad? Y mucho menos practicar el pecado. Eso es lo que el Señor nos habla en su palabra. Amén. Y hago toda esta introducción porque hoy día queremos ver a una familia muy especial que está en la palabra del Señor, de la cual el Señor nos va a hablar en este día cosas muy maravillosas. Amén. ¿Cuántos creen que Dios habla cosas muy maravillosas? El Señor, sin duda alguna, habla, mis hermanos, cosas muy, muy, muy maravillosas, que son de mucha bendición. Amén. ¿Para qué? Para que podamos deshacer las obras del diablo, para que podamos discernirlas, para que podamos conocer no solo a nuestro Dios, también a nuestro enemigo, y podamos entender de la manera en que se deshacen las obras del diablo. Dice la palabra que el que practica el pecado. Amén. ¿Qué es el pecado? Amén. El pecado es esto. Y escúchelo, anótelo, grábeselo bien en la cabeza para que nunca se lo olvide. El pecado es la infracción. ¿Qué es lo que es el pecado? Es la infracción o la transgresión. ¿A qué? A la ley, a la palabra, a los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, cualquiera de nosotros que transgrede la ley, cualquiera de nosotros que transgrede o infracciona, amén, la palabra del Señor, que es la ley, le quiero reiterar, no son solo los 10 mandamientos. La ley es toda la palabra del Señor. La ley son todos los mandamientos que Dios nos deja a través de su palabra. ¿Y para qué nos da tantos mandamientos, pastor? Para bendecirnos, para cuidarnos, para darnos armas, para darnos herramientas también, para abrir nuestro entendimiento. Dice la palabra del Señor que en el cielo, donde está el reino, donde está el trono del Señor, a donde vamos a ir la iglesia del Señor un día a habitar por toda la eternidad en la presencia de nuestro amado, de nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice que se nos van a abrir un universo nuevo de ideas, de revelaciones, de las gloriosas maravillas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros alcanzar todo esto? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a tal nivel de revelación, de comprensión, si no es a través de la fe? Y para llegar allá, primero es que tenemos que valorar lo que ya tenemos aquí. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos acá de parte de Dios? Su palabra. Por eso es que Él nos invita a que podamos creer en ella y tomarla y practicarla, conocer su palabra y practicarla. Amén. Y esa palabra es la ley, son los hechos, son los mandamientos de Dios para nuestra vida, para bendecirnos. Dice la palabra del Señor que el enemigo, nuestro enemigo, Satanás, el diablo, ¿verdad? ¿Qué hace? Roba, mata y destruye. Pero ¿qué es lo que el enemigo roba, mata y destruye? Vamos a verlo inmediatamente.
En primer lugar, usted tiene que tener muy claras estas cosas, mi amado hermano, amada iglesia, familia del Señor. El enemigo lo que roba, lo que mata y lo que destruye es primeramente todo lo que Dios ama. Amén. Mire, podríamos hacer, ¿verdad?, una introducción más profunda, pero no se puede por el tiempo. El enemigo es un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque él envidia a Dios. Él se cree Dios. El enemigo Satanás, el diablo, se cree Dios. Se cree rey, se cree príncipe, se cree Señor. Se cree Dios en sí mismo, como creación perfecta en sí mismo. Se le olvidó o niega que Él fue creado por el Padre, al igual que todos nosotros. Y Él odia a Dios por eso. Y Él odia a los hijos de Dios por eso, porque el Señor nos ha hecho a nosotros sus hijos. Amén. Por lo tanto, el enemigo trata de robarle, matar y destruir todo lo que Dios ama. ¿Y cuántos saben que Dios a usted le ama? Dios te ama. Dios te ama como tú ni siquiera te puedes imaginar. Dios ama tu vida, Dios ama a tu familia. El Señor ama a sus hijos. ¿Cuántos hijos del Señor hay en esta tarde? Amén. Amén. Seamos muchos, o no tantos. Dios ama a sus hijos, a los que le buscan, a los que le honran. Amén. A los que creen en su palabra, a los que la practican, a los que le dicen con humildad: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Quiero oír tu voz. Quiero sentir tu presencia. Quiero recibir tu bendición. Amén. Versus aquellos otros que son soberbios, que son altivos, que dicen: bueno, a esta hora no tengo tiempo, más tarde voy a ver, más tarde me voy a conectar, otro día, tantos días, todas las semanas, lo mismo. Sin duda alguna que esa actitud nunca va a agradar al Señor. Pero la actitud de un verdadero hijo, amén, esa actitud que agrada al Señor, sin duda alguna que va a ser muy recompensada y muy bendecida. Amén. Entonces, debemos saber que el enemigo de Dios es tu enemigo también. Amén. Y él siempre está tratando de robarte, mira, escucha bien, de matarte y de destruirte. Ese es el objetivo del enemigo de Dios, de nuestro enemigo, de nuestros enemigos. Amén. Dios constituyó desde el principio de la vida al hombre. ¿Y qué hizo Dios? Lo puso dentro de un grupo en donde pudiese desarrollarse. Y cuando hablo de que Dios constituyó al hombre, hablo del hombre y de la mujer. ¿Ya? Y lo puso dentro de un grupo a lo cual el Señor denominó familia. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que Dios bendijo a la familia. Dios los bendijo al hombre y a la mujer, dice la palabra en el libro de Génesis. Amén. Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer es conocer la palabra del Señor, es conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder conocer cómo es que Dios nos bendice, poder recibir la revelación, amén, que viene de parte del corazón de nuestro amado Padre y Dios. A veces, mis amados hermanos, y tenemos que entender esto también, a veces tratamos de conocer la palabra del Señor, pero mire, no la entendemos. ¿Sabe por qué? Es muy sencillo. Esto uno lo va descubriendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. A veces cuando buscamos la palabra del Señor no la entendemos porque nos concentramos. Amén. Centramos nuestra atención en un hecho en particular, en un hecho que pareciera ser que es lo más importante, y perdemos de vista quizás las cosas que están alrededor y que no dejan de ser importantes, y quizás nos hablan más que el hecho mismo en sí. Amén. Yo quiero hoy día que podamos prestar atención no solo al hecho, amén, de esta historia que vamos a escudriñar un poquito,
y que seguramente usted conoce, porque son historias que a uno le cuentan desde niño. Amén. Y vamos a descubrir hoy día esta tremenda y maravillosa historia de una familia de la Biblia, de una familia de Dios. Amén. ¿Quiere usted conocer una familia de Dios, de la Biblia? Vamos a conocerla hoy día de una manera muy, muy especial. Quiero pedirle que usted vaya en la palabra, en la Biblia, ¿verdad? Que usted tiene allí al libro de Génesis. Vamos a ir al principio, al capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Génesis, vamos a leer desde el verso 1 al versículo número 7. Amén. ¿Tiene ya la palabra del Señor? Génesis, libro de Génesis, primer libro de la Biblia, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1 hacia el 7. Y dice así la palabra de Dios en esta hora. Preste mucha atención. Amén. No se fije en el hecho, porque yo sé que ya muchos están pensando, Caín y Abel, Caín mató a Abel, que Caín es el malo, Abel es el bueno, y no, olvídese de eso. Olvídese de eso. Veamos toda la historia, veamos el contexto, conozcamos a las personas, conozcamos realmente quién es cada quien y por qué ocurrieron los hechos, porque lo más probable es que el Señor nos está hablando en este día. Amén. Génesis 4:1. Y dice la palabra, como conoció Adán a su mujer Eva. Usted sabe, entiende, ¿verdad? Cuando la palabra dice que Adán conoció a su mujer, está diciendo que el hombre se unió a su mujer, porque era matrimonio, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? Que esta mujer, dice aquí, concibió, Eva concibió, quedó embarazada. Y dice aquí, dio a luz a Caín. Y dijo, oye muy bien, por voluntad del Señor he adquirido varón. ¡Qué tremendo! Amén. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová, o miró Dios, o miró el Señor, con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué pasó? Dice aquí, capítulo 5, verso 5 del capítulo 4. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras el bien, ¿qué dice aquí? Si hicieras lo bueno, si hicieras el bien, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. Wow. No obstante, dice el Señor, hablaba él con Caín, tú puedes dominarlo. Mire qué tremenda la palabra de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Pero también quiero que podamos saltarnos al versículo 25 y 26. Usted ya conoce, ¿cierto?, el desenlace de esta historia. Usted ya conoce, ¿cierto?, que a raíz de este hecho, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Verdad? Ahora saltémonos al versículo 25 y 26, que son los últimos dos versos de este capítulo 4. Y dice la palabra que conoció nuevamente Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y el verso 26 termina diciendo, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces, dice la palabra, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Amén. Gloria al Señor.
Creo que Dios hoy día nos va a hablar, amada iglesia, así que yo le pido con toda humildad que usted pueda prestar el máximo de las atenciones. Dice la Biblia, en primer lugar, y yo le decía adelante que a veces nosotros centramos nuestra atención en el hecho. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es en el desenlace? ¿Cuál fue el desenlace? Que al final Caín mató a su hermano Abel, ¿verdad? Y por eso Caín es hijo del diablo, y Caín es una mala persona, es un mal hermano, es un ser maquiavélico, es un ser maligno, lo peor. Todas esas ideas y conjeturas nos hacemos nosotros porque conocemos el desenlace. Pero a veces nos centramos tanto en el desenlace que nos distraemos de la verdad, nos distraemos de la realidad y no sabemos o no nos damos por apercibidos de los acontecimientos como tal y de por qué sucedieron todas las cosas. Es tan importante entender los por qué. Y Dios no quiere estar ajeno a nuestro entendimiento. Dice en su palabra que Él quiere darnos entendimiento. Dice en su palabra que su pueblo en algún momento de su historia, ¿verdad?, pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, porque le faltó ese entendimiento, conocer la verdad. Se centraba tanto, ¿verdad?, en los desenlaces que se distraía de cosas tan relevantes como entender los porqués, el ponerse en el lugar de las personas, el ponerse en las situaciones mismas. Y así las generaciones han ido avanzando en el tiempo, amén, hasta llegar a nuestra actualidad. Y hoy día vemos a una sociedad egoísta, a una sociedad que no es capaz de ponerse en el lugar del otro, a una sociedad que lo único que puede hacer es pensar en sí misma, amén, y mucho menos pensar en la voluntad de Dios, pensar en las verdades eternas que son las que realmente nos van a bendecir. Volvamos a la historia, amén, y vamos a examinarla hoy día como corresponde, como hijos de Dios, como esa familia de Dios. Amén. Lo primero que dice la palabra es que Caín fue un hijo de bendición. ¿Fue un hijo de bendición Caín, pastor? Bueno, no leímos aquí. Dice que conoció a Adán, a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Y qué dijo? Dijo, por voluntad de Dios. Aquí Eva, la madre de Caín, está haciendo una declaración profética. Esta mujer está bendiciendo a su hijo. Más encima, Caín es su primogénito, es su primer hijo varón. Entonces, ellos en su pecado y ellos en su ignorancia y en su precariedad y en todo lo que usted pueda creer de ellos, amén, fueron capaces de darse cuenta del valor tremendo, amén, que significaba tener un hijo, que significaba traer a este mundo a una descendencia. Y dice la palabra, porque usted tiene que entender, imagínese usted el corazón de Adán, el corazón de Eva, luego de haber vivido durante quizás cuántos años de su vida en la presencia del Señor, fueron apartados, fueron exiliados, sacados del huerto, amén, de esa tierra llamada Edén, en donde el Señor los había bendecido tanto, amén, por su transgresión, por su pecado, por su desobediencia, amén, por su rebeldía en contra de la palabra del Señor. Imagínense cómo se encontraban esos corazones deshechos, destruidos, sin esperanza, amén, y de pronto el Señor los bendice con familia. Dice la palabra que este matrimonio tuvo a este hijo Caín, tuvo su primogénito y lo bendijo Eva. ¿Cuántas madres bendicen a sus hijos? Amén. ¿Cuántas madres dicen, el Señor me ha bendecido? Eso es lo que quiere decir, por voluntad de Jehová. Amén. Por voluntad de Jehová he adquirido varón, he adquirido descendencia. Dios me ha bendecido. Amén. Eso es bendecir a tu generación, eso es bendecir, amén, y dejar un legado de bendición sobre tus hijos, una herencia
Amén. Maravillosa. Maravillosa, hermano. A veces nosotros nos decimos familia, pero no entendemos en profundidad el valor verdadero, amén, de ser una familia. Y por eso es que, porque las personas no entienden el valor verdadero, es que las familias se destruyen. A veces es porque no entendemos el valor de la bendición, de una bendición de Dios para nuestras vidas. Es que nosotros dejamos que el enemigo entre y nos robe y nos mate y nos destruye. Amén. Y estas cosas nosotros tenemos que tomarlas hoy para transmitirlas, para enseñarlas a esta generación y a las nuevas generaciones. Vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo complejo, vivimos en un mundo en donde las tinieblas en este tiempo se quieren levantar. ¿Cuánto no se lucha día a día? El día de ayer nomás celebrábamos, ¿cierto?, que en nuestra nación, en Chile, no prosperó esa ley, ESI, acerca de la educación sexual integral que le quieren entregar a los pequeñitos desde niños. Amén. Para pervertir sus corazones, para pervertir sus mentes. Imagínese usted, qué tremendo, qué tremendo. Amén. Gente sin entendimiento, y quizás tiene entendimiento, pero un entendimiento maquiavélico, satánico, que ellos le cambian nombre y le dicen liberal, evolucionado. No me venga a mí con evoluciones. Usted que me dice a mí que es una persona evolucionada, hábleme de Dios, hábleme del reino, hábleme de las maravillas sobrenaturales del Señor. Amén. Eso es evolución. Un hombre, una mujer evolucionada, una familia evolucionada, una nación evolucionada, es alguien que camina de la mano de Dios, es alguien que vive en la presencia del Señor, es alguien que se conecta, amén. Es alguien, mire, escúcheme bien, es alguien que es sensible a las cosas del Señor. Todo lo demás que se oponga a eso, mire, son mentiras, trampas y engaños. Caín fue un hijo de bendición. Caín trajo alegría al corazón de sus padres. Mire, imagínese qué tremendo. ¿Cuándo usted había visto quizás esta parte de la escritura? No, es que Caín mató a Abel. Pero la verdad es que Caín nació en bendición y fue de bendición para sus padres. Y creció siendo un hijo amado. Creció siendo un hijo bendecido, cuidado por su padre, por su madre. Amén. Fue el primogénito de esta familia. Qué lindo, qué maravilloso, hermano. Amén. Dice la palabra que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Esto es muy profético, ¿eh? Caín se dedicó a trabajar la tierra. ¿Sabe usted lo que significa el nombre Caín? Del hebreo, del arameo, del hebreo, que es más antiguo que el arameo, viene a traducirse como obrero. ¿Cuántos saben que Dios busca obreros para sus mies? ¿Cuántos saben que el Señor está buscando obreros? Y no toda la iglesia es obrera. No todos los cristianos son obreros, porque hay muchos cristianos que son perezosos. Hay muchos cristianos, amén, que son irresponsables. Pero Dios está buscando dentro del pueblo, dentro de la iglesia, obreros, amén, obreros a los cuales ungir, obreros a los cuales preparar, obreros a los cuales levantar para su obra, obreros a los cuales bendecir con toda bendición, amén, obreros con un corazón dispuesto. Dice la palabra que Caín era eso, un obrero, un trabajador de la tierra, un joven bendecido por sus padres, amado y que trajo alegría. En un tiempo muy difícil para su familia, él trajo alegría. Versus Abel, miren lo que dice Abel, no dice casi nada de Abel. Apenas dice que después de Caín nació Abel y Abel fue un pastor de ovejas. Nada más. No hay una declaración de bendición sobre Abel, no hay una declaración profética. ¿Sabe lo que significa el nombre Abel? Abel significa soplo. También se traduce como algo pasajero, de corta duración. Y fíjese qué tremendo, porque así fue la vida de Abel.
Pero como pastor, si hasta el día de hoy es reconocido Abel, pero no por su vida, es reconocido Abel por la actitud que él tuvo. ¿Cuál fue la actitud de Abel versus la actitud de Caín? Tuvo una actitud de fe, tuvo una actitud de adoración. Amén. Y allí es donde está la diferencia entre estos dos hermanos. Ahora, ¿por qué miró Dios con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Amén. Bueno, dice la Biblia, cuando analizamos con detención lo que acabamos de leer, que Caín fue el primero en traer su ofrenda a Dios. Hay algo más muy peculiar que aparece en esta historia, y es que Dios habla con Caín. Caín tiene una relación con el Señor. Esto es tremendo, es muy especial. ¿Sabe usted que Adán y Eva tenían esa relación con Dios, pero cuando ellos transgredieron la palabra del Señor, cuando ellos desobedecieron, fueron sacados, exiliados del huerto para siempre y nunca más pudieron volver allí? Se les prohibió. Amén. También ellos perdieron para siempre su relación con el Padre. Ellos perdieron la comunión con el Señor. Y nunca más Dios habló con Adán. Nunca más Dios habló con Eva. Nunca más ellos escucharon la voz del Señor. Pero Caín, su primogénito, el hijo de bendición, escuchaba la voz de Dios. Este hombre, amén, hablaba con Dios. Dios hablaba con él. Era algo maravilloso. Y Caín fue el primero en traer su ofrenda al Señor. La palabra dice que luego Abel trajo su ofrenda. Amén. Yo quiero decirle a través de todo lo que estamos hablando en esta tarde que no debemos descuidar a nuestro enemigo. Porque hay dos cosas que nuestros enemigos, tu enemigo, el enemigo de Dios, quiere robar y destruir en los hijos de Dios. Presta mucha atención. Lo primero que el enemigo quiere destruir, amén, en tu vida y en la vida de cualquier hijo del Señor, es tu comunión con Dios, tu comunión con el Padre. Amén. Así fue como lo hizo Satanás con Adán. Lo convenció de una mentira, lo engañó a su mujer, engañó a Eva, ¿verdad? Y luego convenció, esta mujer engañada, ¿verdad? Convenció a su esposo para transgredir la palabra, el mandamiento del Señor. ¿Y qué pasó con ellos? Perdieron la comunión con Dios, perdieron la comunión con el Padre. Eso es lo primero que el enemigo quiere sacar de tu vida. Lo primero que el enemigo quiere destruir de todo hijo de Dios, la comunión con Dios, la comunión con el Padre. Amén. La desobediencia de Adán y de Eva a la palabra, al mandamiento del Señor, fue lo que los exilió de la presencia. Tenemos que entender que no solo fueron exiliados del huerto del Edén, del lugar de la comodidad, del lugar del confort, del lugar de la bendición, sino que por sobre todas las cosas fueron exiliados de la presencia de Dios. En estos tiempos podríamos decir que la fe de ellos murió. El libro de Isaías, el profeta, dice que por nuestras concupiscencias, por nuestras iniquidades, dice que nosotros mismos hacemos pared entre la presencia del Señor y nosotros. Amén. Y Dios tiene que quitar su oído de nosotros para no oírnos. Por causa de nuestra transgresión, por causa de nuestro pecado. Es lo mismo que le ocurrió a Adán y a Eva. Amén. Y además, iglesia, mire, Adán y Eva tuvieron que cargar con una mochila de maldición. Escúcheme bien. El Señor los maldijo, les dijo, no es que los haya maldecido, sino que les declaró lo que les iba a ocurrir. Con el sudor de tu frente, le dijo al hombre. Con el sudor de tu frente tendrás que comer de aquí en adelante y tendrás que buscar el alimento para tu familia. En el huerto del Edén no había sudor. No tenía que nada más que estirar la mano y vivir. Como dice el Señor Jesús, yo he venido a dar vida y vida en abundancia.
Amén. Todo esto lo perdió el hombre por la desobediencia y la rebeldía. Amén. ¿Qué más? ¿Qué maldición más tuvieron que cargar ellos? Dijo el Señor a la mujer: con dolor parirás a tus hijos. Con dolor. Pero no solamente habla del dolor físico que nadie, sino solo las mujeres pueden sentir al dar a luz a un bebé. Como sus caderas, ¿cierto?, se estremecen, se abren, sus cuerpos se desfiguran. En fin, todo eso para que pueda salir una criatura desde dentro. Imagínense ustedes. Amén. Sino que también el dolor se refiere al sufrimiento, se refiere también al engaño, se refiere también a los dolores matrimoniales, a los dolores familiares, a los dolores espirituales, a los dolores del alma, a los dolores del corazón, a las tristezas, a las soledades. Se refiere a todo eso también. Con dolor parirás a tus hijos. Amén. Y otra maldición sobre ellos, y no solo sobre ellos, sobre toda la tierra, dijo: la tierra será maldita por causa del hombre, por causa de la transgresión del hombre. Ya los árboles no volvieron a dar su fruto como lo daban antes. Sus frutos se achicaron, se volvieron más agrios, menos dulces, menos apetitosos. Amén. La tierra dejó de ser esa tierra que fluía la leche y miel que había en un comienzo. Imagínese usted, yo quiero que usted pueda entender, que la familia de Dios pueda entender hoy día las maravillas que hay de parte del Señor para cada uno de nosotros. Amén. Lo primero que el enemigo quiere robarte y destruir es tu comunión con el Padre, es tu comunión con Dios. Y lo segundo que el enemigo quiere hacer, amén, en contra tuya, en perjuicio tuyo, es quitarte, robarte la unidad, la bendición familiar. Y aquí es donde entra toda esta historia. Amén. La Biblia dice que Dios ama a la familia y que Él la constituyó para que sus hijos, todos nosotros, ¿verdad?, seamos felices y seamos prosperados. ¿Cuántos quieren prosperar en su vida? ¿Cuántos quieren ser felices? Siempre, siempre, siempre. Amén. Entonces, vivamos bajo la constitución del Señor, bajo la constitución de la palabra, bajo la constitución de los mandamientos de nuestro Dios. Amén. ¿Para qué? Para que podamos dejar legado y herencia, pero un legado bueno, una herencia buena, apretada, rebosante, abundante, dice la palabra del Señor. Amén. A nuestras generaciones. Dice la palabra que Dios constituyó a la familia y la bendijo para que el hombre de Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay en esta hora? Amén. Sea predicado el nombre del Señor. Amén. De generación en generación. De generación en generación sea predicado el nombre de Dios. De generación en generación sean enseñadas las palabras, sean enseñados los mandamientos, sean enseñadas, amén, las buenas nuevas de salvación y de vida eterna y de vida abundante, amén, del perdón, amén, de la gracia, de la misericordia, de la piedad, del favor, del cuidado, del amor de nuestro Dios para nosotros, para todos nosotros, amén. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente buscar su rostro, amén, rendirnos a Él y adorarle, amén. Sin duda alguna, amada iglesia, que la actitud con la que esta pareja de hermanos, amén, se presentó delante del Señor, amén, con la que esta pareja de hermanos trajeron sus ofrendas, hicieron la diferencia. Preguntábamos, ¿por qué Dios aceptó más la ofrenda de Abel que la de Caín, cuando fue Caín el que trajo primero su ofrenda? Y luego vino Abel después, a los días después. Amén. Aunque Caín fue el primero, amada iglesia, en traerla, su actitud de arrogancia e inclusive su actitud mezquina para traer su ofrenda fue la que no agradó en nada al corazón de Dios. Amén. Dice la palabra que acabamos de leer, que Caín trajo del fruto de la tierra, trajo una ofrenda. Eso es todo lo que dice. Caín, del fruto de la tierra, trajo una ofrenda. No especifica si fue una gran ofrenda, una pequeña ofrenda, una maravillosa, una poquita ofrenda. No, del fruto de la tierra ya Caín tomó y trajo.
Eso denota, por supuesto que sí, una actitud arrogante y mezquina. Quizás vino como por obligación. Quizás sus padres les estaban hablando, como los pastores le hablamos a la iglesia todo el tiempo. Ofrenda al Señor, traiga sus diezmos, no sea mezquino, entregue con corazón, amén, al Señor, para que Dios le bendiga, para que Dios le reciba su ofrenda. A veces la iglesia se equivoca en esto. Muchos cristianos piensan de que están haciendo un gran bien y le están haciendo un gran favor al Señor al traer su ofrenda. ¿Sabes tú que el favor te lo hace Dios cuando Dios te recibe tu ofrenda? ¿Y qué pasaría si Dios no te recibe tu ofrenda? ¿No te la bendice? A lo mejor correrías el riesgo de que te ocurra lo que le ocurrió a Caín. ¿Qué le ocurrió a Caín? Se ensañó en gran manera. ¿Qué significa ensañar? Se enojó, se enfureció y decayó su semblante. ¿Qué significa que decayó su semblante? Decayó su semblante significa que anduvo cabizbajo, anduvo desganado, no tenía ganas de ir a la iglesia, no tenía de ganas de juntarse con los hermanos, no tenía ganas de estar en el coro, no tenía ganas de estar en la danza, no tenía ganas de conectarse con los preadolescentes, no tenía ganas de estar en la escuela infantil, no tenía ganas de escuchar la palabra, no tenía ganas de orar, andaba cabizbajo. Caín, del fruto de la tierra, trajo algo. Caín, de su trabajo, de lo que ganó, trajo algo. Pero Abel, amada iglesia, dice en su palabra, amén, que de los primogénitos de las ovejas, eso quiere decir de lo mejor de los rebaños, amén, él dedicó una parte muy especial de su vida para traer de lo mejor que él tenía. No sacó solo de esta voy a no, de lo mejor él apartó y escogió lo mejor, amén, y trajo al Señor lo más gordo, dice la palabra, lo más escogido, amén. Y dice que por eso Dios lo bendijo. Aceptó con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran diferencia, amada iglesia, en la actitud y en el carácter de estos hermanos. Amén. Abel tuvo una actitud de adorador. Escúcheme bien lo que yo le estoy diciendo. Actitud y carácter. Abel tuvo una actitud de adorador versus la actitud despreciativa y mezquina de su hermano mayor, el primogénito, el bendecido, ¿verdad? Caín. Dice la Biblia que Dios busca hijos que le adoren. Dice la Biblia que el Señor busca hijos que se atrevan a dar pasos de fe. Yo quiero invitarle hoy día, amada iglesia, que usted se atreva, amén, a dar pasos de fe, que usted no solo sea un creyente más. El mundo está lleno de creyentes más, amén, que quizás no causan ninguna influencia en nada y en nadie, pero el Señor está buscando gente adoradora, gente que le ame, gente que en su corazón tenga el mejor lugar para su Dios, gente que siempre esté pensante, preocupante de cómo agradar a su Dios, amén, de cómo honrarle, de cómo bendecirle. Yo quiero invitar, iglesia, amén, a que usted se atreva a dar pasos de fe. Si usted no ha diezmado, atrévese a comenzar a vivir ese proceso de bendición que es maravilloso en la palabra del Señor. Los cielos se abrirán, lo declaramos en este día, sobre cada vida. Amén. Hay tantos testimonios en nuestra iglesia, tantos testimonios que se atrevieron a hacerlo. Amén. Y han sido bendecidos en su economía y en su salud, amén, y en su área familiar y en todo lo que emprenden, son prosperados, versus otros que no se atreven a dar el paso y viven ahí, en el paso a paso. Un día están en cuarentena, otro día están en paso 2, alcanzan paso 3 y luego retroceden nuevamente a cuarentena. Paso a paso. Atrévete a dar pasos de fe, amén,
no pasos según tu mente, sino a pasos de fe, a ser un hijo diferente, con una actitud y un carácter distinto en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con esta actitud, con estos hermanos? Amén. Dice la palabra que Dios no se enojó con Caín. Dice la palabra que Dios le siguió hablando a Caín. Amén. Que Dios no castigó a Caín. Quizás nosotros podríamos pensar que Dios castigó a Caín aquí. No, todavía no pasa nada. Dios no castigó a Caín. Lo que hizo el Señor, le habló, lo corrigió. Amén. ¿Qué dice la palabra? Dice aquí, verso 5, dice que cuando Caín se ensañó, cuando a Caín se enfureció, ¿verdad? Porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel en vez de la de él, entonces el Señor le habla y le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? El verso 7 le dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Amén. Así de sencillo. Qué tremendo. Quizás el Señor hoy día nos pone en una encrucijada. O quizás nos pone a prueba un poquito. ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Qué preferiría usted? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Su familia es una familia de Dios. Amén. ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Pero tenemos que entender esto. Amén. Que todo lo bueno para Dios es bueno para mí, bueno para ti. Y que todo lo malo para Dios es perjudicial para mí. ¿Te puede declarar esto conmigo con fe? Diga conmigo: todo lo bueno para Dios es bueno para mí. Y todo lo malo para Dios es perjudicial para mí. Yo haré lo bueno, Señor, y dejaré de atrás lo malo. Amén. Amén. Una declaración de fe muy importante. Amén. Esta acción o esta mala actitud trajo graves consecuencias para la familia de Adán, de Eva, de Caín y de Abel. ¿Sabe usted? El mal carácter de un hombre bendecido al nacer, teniendo una gran relación con el Señor, pero que no tuvo la capacidad de arrepentirse y volvió a traer dolor a su familia. La familia de Caín y de Abel, que eran ciertos sus padres, vivían en sufrimiento, vivían atormentados por todo lo que les había pasado, ¿verdad? La historia de los padres aquí se ve claramente que se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir el mal carácter de Adán, el mal carácter de Eva, teniéndolo todo. Amén. Pero su mal carácter se lo transmitieron a sus hijos. En este caso se lo transmitieron a Caín, su primogénito, su más amado. Y esto es una cosa grave, es una torpeza grave que no puede ocurrir en este tiempo, amén, en nuestras familias, amada iglesia. No podemos nosotros transmitir nuestro mal carácter. Yo sé que muchos de nosotros dicen, ¿cierto? Bueno, yo soy así, pastor, fui creado así y yo no voy a cambiar. ¿Cómo que no voy a cambiar? ¿De qué estamos hablando? Somos gente de fe. Tenemos que dejar que nuestro Dios nos moldee nuestro carácter. Para eso es que el Señor nos predica, para eso es que el Señor pone pastoras delante de nosotros, amén, que nos traigan la revelación de su palabra. Estas no son historias de la Biblia, estos son palabras de Dios para tu vida, para que tu carácter sea mejor, para que tus actitudes puedan mejorar, para que busques la manera de agradar al Señor, si es que tú quieres, por supuesto. Amén. Porque aquí yo estoy hablando con gente seria, con gente que realmente busca la presencia del Señor, que quiere sentirse, vivirse como un hijo de Dios, que quiere ser una iglesia verdadera, no una iglesia de fariseos, no una iglesia de saduceos, no una iglesia de religiosos, amén, sino que iglesia de Cristo, la iglesia de verdad, de hijos, amén, de Dios, de hijos del Espíritu Santo. Amén. La iglesia debe aprender, amado, amén, a esforzarse para ser mejores. El buscar agradar al Señor, el buscar adorar a Dios. Qué tremendo es poder adorar a Dios. Y adorar a Dios no es cantar una alabanza. Adorar a Dios es la actitud que hay en tu corazón, en todo tiempo, para con tu Dios. Amén.
Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, dice la palabra, fuera más allá de los hechos principales, ¿cierto? De los desenlaces que ya conocemos, ¿verdad? Sin embargo, podemos entender que Adán y Eva nunca se arrepintieron con el Señor. Que Adán y Eva nunca pidieron perdón con el Señor. Que Adán y Eva nunca se humillaron. Ellos tomaron una actitud muy extraña. Ellos se alejaron. Ellos se escondieron de la presencia del Señor. Ellos se escondieron de la voz de Dios. Y solamente cuando se dieron cuenta que no podían esconderse más, es que salieron. ¿Y cómo se expusieron? El uno al otro culpándose. Amén. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, que es el diablo, y al final todos salieron castigados. La serpiente no estaba ni ahí, Satanás, el diablo, hacía mucho que ya había salido de la presencia de Dios. Dios no hablaba con Satanás, no tenía nada que decirle. No hay propósito de Dios en Satanás, sino solamente el infierno y la muerte eterna. Eso ya está estipulado, está sentenciado. Amén. Pero no para los hombres, no para la familia de Dios. Amén, iglesia. Y tristemente podemos ver esta actitud en el carácter de Adán y Eva que le transmiten a sus hijos. Iglesia amada, Satanás, el diablo, no solo quiere robarte tu relación con Dios, sino que también quiere robar tu relación con tu familia, quiere destruir la paz en tu hogar, quiere destruir la unidad y la comunión familiar entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre hermanos. No puedes permitir esto. Hoy día Dios te habla y dice que Él te bendice, que Él ha venido a darte vida y vida en abundancia, que Él ha venido, dice la palabra, como hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y te ha dejado a ti como hijo, como hija de Dios, para que tú en el nombre de Jesús puedas deshacer toda obra de las tinieblas, toda obra del diablo en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, sobre tus padres, sobre tus hijos, sobre tus hermanos, sobre tu iglesia, sobre tu comunidad, sobre toda nuestra nación, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos toman en su espíritu? ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Que es de edificación y que es de mucha bendición para las familias de Dios en el nombre de Jesús. Él es un Dios todopoderoso, como dice la alabanza de fondo. Él es un Dios sobrenatural, un Dios que ama como nadie, pero hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que recibirlo. Amén. Y practicar sus palabras. Amada iglesia, amadas y amados en el Señor. Amén. ¿Sabe usted que la historia no termina aquí? La historia no termina con la muerte de Caín y Abel para esta familia. Amén. Sin duda alguna, el sufrimiento volvió luego de esta mala actitud, luego de este mal carácter, de este hombre que había sido tan bendecido desde su nacimiento. Amén. Por causa de su mal carácter, al final lo único que produjo fue traer más dolor al final de sus vidas, ¿verdad? A la familia de Dios, a la familia suya, que era su hermano, a cual asesinó finalmente, y a sus padres. Amén. Ningún padre se merece semejante dolor, semejante sufrimiento. Amén. Ningún hermano tiene derecho a poner manos sobre su hermano, sobre su hermana, para maldecirlo, y menos para hacerle daño ni para agredirle. No, eso no es la actitud que Dios espera de la iglesia, no es la actitud que Dios espera de nuestras familias. Amén. Dios quiere cosas mejores para nosotros. Dios quiere que podamos tomar lo bueno, transformarnos en adoradores, transformarnos en hijos que hacen lo bueno delante de los ojos del Señor. Y Dios promete que Él nos va a bendecir, Dios promete que Él nos va a prosperar, Dios nos promete que Él nos va a multiplicar. Amén. ¿Para qué? Para que dejemos un buen legado, una buena herencia. Esta historia para esta familia no terminó aquí. Dice el verso 25 y 26, amén, que una vez después que pasó todo esto y todo este tremendo sufrimiento, Adán una vez más volvió a conocer, volvió, ¿verdad?, a unirse a su mujer, a Eva, y entonces volvió a dar a luz un hijo, y dice que llamó su nombre Set. Amén. La misericordia del Señor no se acabó en esa historia, sino que la misericordia del Señor
amén, siguió adelante. La misericordia, yo quiero decirte en esta hora, en el nombre de Jesús, que las misericordias del Señor no se terminan y no se acabarán, amén, por las faltas que nosotros los hombres, los seres humanos o incluso los hijos de Dios podamos cometer delante del Señor. Las misericordias del Señor no se exterminarán, no se extinguirán, ni siquiera por causa de Satanás el diablo. No, las misericordias del Señor se extienden, se multiplican, amén, crecen para nosotros, para que podamos ser alcanzados por su gracia, amén. Y lo otro, el propósito del Señor, amén, se posó sobre la vida del hombre. Hay propósito en tu vida, hay propósito en tu familia, hay propósito en tu esposo, hay propósito en tu esposa. Créelo en el nombre de Jesús, decláralo en el nombre de Jesús con fe, en el nombre de Jesús, amén. Deshagamos las obras de Satanás, el diablo, amada iglesia, como hijos de Dios, amén. Y dice la palabra que Dios se proveyó de una descendencia, amén. Dios había bendecido a Caín, pero por causa de su mal carácter se perdió. Pero luego Dios se proveyó de una nueva y mejor descendencia. Dice la palabra que a esta familia le nació un nuevo hijo, Set. ¿Sabe lo que significa Set? Sustituto. Miren lo que tremendo. Este nombre, este hijo nacido a Set, este Set nacido a Adán y Eva, simbolizan, es la imagen profética de Cristo, porque Cristo, nuestro sustituto, es Él el que pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, es Él el que expuso la maldad de Satanás, el diablo, amén, sobre toda la humanidad, por todas las generaciones, y es a través de Cristo, nuestro sustituto, que tenemos entrada a la vida eterna, al reino de Dios y a la vida abundante y de bendición de nuestro Padre Celestial. Y dice la Biblia que este hijo llamado Set, que significa sustituto, también fue padre al llegar su etapa de crecimiento y tuvo un hijo llamado Enos. ¿Sabe lo que significa Enos? Enos significa hermano. Yo quiero que usted pueda dimensionar la actitud profética de nuestro Dios y Padre Celestial. Dios se constituyó de un heredero, Dios se constituyó de una familia, y desde entonces dice la palabra que desde que la familia volvió a estar unida, desde que la familia volvió a estar unida en Cristo, en la fe, unida en la fe del Dios y Padre de los cielos, amén, que desde entonces dice la palabra, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Padre, qué maravilloso nuestro Dios. Iglesia, este es el tiempo de comenzar a invocar el nombre del Señor. Invoca el nombre de Dios en tu casa, invoca el nombre de Dios en tu matrimonio, invoca el nombre del Señor, amén, para tus padres, invoca el nombre del Señor de día, invoca el nombre del Señor de noche, invoca el nombre del Señor en las tardes, invoca el nombre del Señor, amén, todos los días de tu vida. Busca su presencia, hermanos amados. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca gente de Dios, hijos de Dios, familia del Señor, amén, que estén dispuestos a dar lo mejor de sí para honrar, para bendecirle, amén, lo más escogido, lo más gordo, lo más excelente de nuestras vidas tiene que estar para nuestro Padre, para nuestro Dios y Señor, en el nombre de Jesús, amén. No paremos ni por un instante de invocar su santo nombre, amada iglesia. Dejemos, amén, que nuestro carácter sea moldeado. No seamos rebeldes, no seamos así, no miremos de lejos, no seamos obstáculo a la bendición y a la palabra del Padre para nuestras vidas. Amén, iglesia amada, dejémonos moldear, déjate moldear por el Señor. Recibe no te está castigando, Dios te está corrigiendo en amor con su palabra. Amén, Dios te ama. Dios te ama, amada iglesia, siente su amor, amén, y Él quiere bendecirte. Recíbelo con toda humildad y con todo tu corazón en el nombre de Jesús, amén. Adoptemos ese buen carácter para ser buenas familias del Señor, amén. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y mi familia es una familia de Dios. Amén. Y hoy adoptamos el carácter del Señor, hoy adoptamos el carácter de adorador, hoy adoptamos el carácter, amén, que Dios merece, que el Señor se merece y que la iglesia se merece. Hoy hacemos lo bueno, Señor, y nos apartamos de lo malo. Hoy, Señor, dejamos que tú hables y nosotros callamos, pero abriremos nuestros labios para declarar tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Mi familia, vamos, dígalo fuerte, mi familia es una familia de Dios. Amén. ¿Le damos la gloria al Señor en esta tarde? Somos una familia de Dios.
cada uno de ustedes, amados hermanos, son la familia de Dios. Amén. Constituidos para deshacer toda obra de las tinieblas. Y no hay permiso para que ningún ladrón entre a robar, ni a matar, ni a destruir. Hemos fallado, hacemos cerco en el nombre de Jesús, porque somos la familia de Dios. Amén. Amén al Señor. Damos gracias al Señor. Amén. Por la palabra que Él nos ha entregado en esta tarde de familia. Si es cierto que hay un ejemplo muy antiguo, pero es un ejemplo muy claro. Amén. Y sé que es muy similar a lo que muchos de nosotros vivimos en la actualidad. Hay gente que piensa, dice y enseña, o mal enseña, que el ser humano ha evolucionado en la vida, y la verdad es que somos el mismo ser humano que Dios creó desde el principio, con las mismas dificultades, amén, con los mismos problemas de carácter, pero que, déjeme decirle, pueden ser moldeables, pueden cambiar, pueden mejorar, amén, y podemos darle la gloria a Dios. Tú puedes darle la gloria a Dios con tu actitud, tú puedes darle la gloria a Dios con tu carácter, tú puedes darle la gloria al Señor, amén, con tu fe, amén. Atrévete, da pasos de fe, atrévete, amén, a vivir las bendiciones del Señor para tu vida. Adoremos al Señor. Nos vamos a estar despidiendo ya, dándole gracias al Señor. Así es, amada iglesia, con esta hermosa alabanza de fondo nos despedimos ya, dándole gracias al Señor, amén, y declarando que somos la familia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa determinación, amén, y dejar que la palabra del Señor y que la presencia del Espíritu Santo, amén, entre en nuestra vida, amén, para corregirnos en su amor y en su bendición. Amén, iglesia. Quiero invitarles para este día domingo a las 11 de la mañana a reunirnos. Es el día del Señor, amén. Nos reunimos a las 11 para buscar la presencia del Señor. Es el culto general de su iglesia, el Israel de Dios. Así que son todos bienvenidos, son todos invitados, amén. Que los niños se levanten tempranito ese día, por favor, para que también puedan ser bendecidos con una hermosa palabra de bendición para nuestra vida. Hoy día Dios nos ha hablado de carácter, amén. Espero que tú puedas tomar la mejor parte del mensaje del Señor para tu vida y que puedas ser muy bendecido. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Amén. Gracias a todos los que hoy se pudieron conectar. Aleluya, sí, Señor. Él es increíble, Él es maravilloso, todopoderoso, grande, invencible. Amén. Un besito, muchos besitos para todos, para todas también, con mucho cariño. Cuidémonos mucho, amén, para que pronto podamos volver a reunirnos en la iglesia, a adorar, a alabar, a exaltar, a danzar para Cristo, en el nombre de Jesús. Nos vemos el domingo a las 11. No se lo pierda.
increíble aquí. Lo tengo. Su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el Besito a mis hermanas, mis hermanos. Un abrazo muy cariñoso. Les bendigo en esta hora. Alguien dice amén. La familia de Dios, cada uno de ustedes son una familia de Dios. Amén. Reciban Tómale la mano. la cobertura, el abrazo de Dios para cada uno de ustedes. Amén. Y atrevámonos, demos pasos de fe. Dios increíble. Desde México, Gracias, Señor. Desde Chile para todas las naciones. Alabamos. Amén. Exaltamos al Señor. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos.